Página 1. La epopeya de México tomo 2, de Juárez al PRI, por Armando Ayala Anguiano, 2005. Capítulo 1. El plan de Ayutla. 1.1. Las clases más respetables de la nación. El plan de Ayutla original fue proclamado el 1 de marzo de 1854 y solo convocaba a derrocar a Santa Anna y sustituirlo por el jefe del movimiento, quien al triunfo de las armas sería declarado presidente interino de México y tendría como principal obligación la de instaurar un congreso encargado de redactar una nueva constitución. El documento apareció firmado por el coronel Florencio Villarreal y por el general Tomás Moreno, y la jefatura fue ofrecida al insurgente Nicolás Bravo, al cacique acapulqueño Juan Álvarez y al propio general Moreno. Villarreal era un cubano con fama de sinvergüenza y el general Moreno era un ex-santanista conocido por torpe y atrabiliario. El respetable general Bravo rechazó con indignación que se le pretendiera asociar a individuos de tan baja estofa y declinó la jefatura. Moreno estaba tan desprestigiado que nadie podía aceptarlo como jefe del movimiento, y su persona simplemente se eclipsó sin dejar huella, de modo que por eliminación, Álvarez se quedó con la jefatura. El general Álvarez ya tenía el rostro, el cuello y las manos tan arrugadas como una ciruela pasa, y con su cabellera y sus largas patillas completamente blancas, representaba varios años más de los 66 que había vivido. Era cojo por efecto de una caída de caballo y para caminar necesitaba apoyarse en un bordón. Su mayor placer consistía en recordar los tiempos en que fue el principal colaborador de Vicente Guerrero, de quien había heredado el cacicazgo de sus tierras. Contó entre los personajes que mandaron embajadores a Colombia para suplicar a Santa Anna que regresara a México, y aunque protestó cuando Lucas Alamán fue convertido en eminencia gris de la dictadura, al cabo se sometió a las nuevas realidades, aceptó la capa pluvial de raso azul y las medallas de oro que lo acreditaban como comendador de la Orden de Guadalupe en versión santanista y hasta organizó en su feudo la farsa electoral que sirvió para conferir al caudillo las facultades omnímodas que exigía. Su amor por la libertad renació cuando Santa Anna, con el pretexto de enfrentar una imaginaria invasión filibustera, nombró un nuevo comandante militar en Guerrero y envió a la entidad tropas encargadas de recuperar los ingresos fiscales de la Federación, que el cacique se había venido apropiando. Entonces proclamó el plan de Ayutla. Resultaba obvia la necesidad de buscar la adhesión de personas respetables para llevar adelante el plan, y entre los nuevos invitados descolló Ignacio Comonfort, quien en 1853 había obtenido la remunerativa jefatura de la aduana acapulqueña y al año siguiente fue obligado a renunciar bajo acusaciones de corrupción. En realidad, el dictador necesitaba disponer de los puestos ocupados por los liberales moderados como Comonfort, para otorgárselos a sus incondicionales. A la sazón de 43 años de edad, Comonfort era un poblano corpulento cuyo padre, un francés o catalán de recursos muy escasos, lo puso a trabajar desde los 11 años de edad. Con base en sacrificios y becas había logrado cursar la escuela primaria y hacer carrera burocrática, prefecto de Cuautitlán, coronel de las milicias poblanas, diputado y senador, hasta culminar con la aduana de Acapulco. Comonfort aceptó unirse al movimiento de Ayutla con la condición de que el plan fuera reformado. La primera versión hacía pensar en la fórmula federalista que esgrimía la facción de los puros como lo eran Álvarez, Moreno y Villarreal y Comonfort consiguió que se modificara a efecto de proclamar un régimen republicano a secas, que no ahuyentaría a los moderados ni a los conservadores partidarios del centralismo. De inmediato se convirtió Comonfort en el alma de la revuelta. Enterado de que Santa Anna marchaba sobre Acapulco con un ejército de 6.000 hombres, se refugió tras los muros del fuerte de San Diego y con solo 500 reclutas resistió los embates del dictador, quien al ver que nada conseguía decidió proclamarse victorioso, declarar que la rebelión había sido sofocada y volver a la Ciudad de México a recibir los homenajes de costumbre. A pesar de la exitosa resistencia, los rebeldes ya no pudieron avanzar, pues carecían de recursos bélicos. Comonfort viajó entonces a California y Nueva York y allá consiguió 2.000 fusiles, 80 quintales de pólvora,
50.000 cartuchos, un obús de montaña con su dotación de cápsulas, un surtido de granadas entre las que figuraban 200 del tipo usado por el ejército de Estados Unidos, piezas sueltas y herramientas para fabricar cañones, etc. Parece que también reclutó a varios artilleros yanquis y europeos que contribuyeron en grado importante a los triunfos futuros. Según Comonfort, el dinero para comprar los elementos bélicos lo obtuvo de un préstamo por 60.000 pesos que le hizo el agiotista español Gregorio de Ajuria contra la promesa de entregarle 250.000 pesos si la revolución triunfaba. No parece sensato que el gobierno de Washington permitiera la adquisición de pertrechos de guerra tan cuantiosos a menos que considerara necesario establecer en México un gobierno más manejable que el de Santa Anna, y como además se rumoreaba que el plan de Ayutla había sido redactado por indicaciones del embajador James Gadsden, no resulta aventurado suponer que el gran impulso de la revolución de Ayutla provino del norte. Como quiera que haya sido, en diciembre de 1854, al regreso de Comonfort, las cosas mejoraron como por ensalmo para los sublevados. En Guerrero solo controlaban algunos pueblos de la entidad, pero se les dejaron pertrechos para que aceleraran los avances mientras el ex aduanero se trasladaba a Michoacán, donde varios caudillos pueblerinos habían secundado la revolución, pero no lograban nada importante porque pasaban riñendo la mayor parte del tiempo. A la llegada de Comonfort se impuso el orden, se distribuyeron los nuevos pertrechos y gracias a esto fue posible resistir un nuevo ataque masivo santanista y luego tomar pueblos como Puruándiro, La Piedad y Ario. En esta etapa desertó el jefe santanista de Michoacán, el general Félix Zuloaga, y se pasó al bando de Ayutla. Entonces, con fuerzas michoacanas, Comonfort avanzó triunfalmente hasta Zapotlán, Jalisco, para continuar después a Colima, una plaza de mediana importancia que sus hombres hallaron desguarnecida y que tomaron sin dificultad. Celebraban el triunfo cuando recibieron noticias de que Santa Anna había huido a Turbaco. Como hasta entonces solo tenían en su poder una parte del estado de Guerrero sin las principales ciudades, media docena de pueblos michoacanos, 2 o 3 de Jalisco y la capital de Colima, comprendieron que necesitaban ubicarse en una posición de mayor fuerza y decidieron jugarse el todo por el todo lanzándose a conquistar Guadalajara, la segunda ciudad en importancia del país. Cuando ya estaban a 2 jornadas de la capital jalisciense, una comisión de tapatíos se acercó para informarles que la guarnición de Guadalajara se había adherido a un pronunciamiento de ex-santanistas recién proclamado en la capital del país y abandonaron en masa sus puestos para trasladarse a la Ciudad de México y participar en la distribución de ascensos y premios. Comonfort tomó posesión de Guadalajara sin disparar un tiro. También él hubiera querido marchar hacia la capital, pero le fue necesario atender primeramente otros negocios. Desde que se hizo evidente que Santa Anna carecía de elementos para sofocar la rebelión, en varias facciones políticas se comenzaron a trazar planes para adelantarse a los seguidores del plan de Ayutla y copar el gobierno en provecho propio. Los militares federales acantonados en San Luis Potosí proclamaron un plan revolucionario de tono conservador y que ofrecía el peligro de servir de núcleo para la reorganización del ejército santanista, casi intacto con sus 40.000 hombres, y lanzarlo a fondo contra los sublevados de Ayutla. Y en Guanajuato, Manuel Doblado, un liberal moderado con fama de ser un tracalero muy simpático, derrocó a las autoridades santanistas de su ciudad. Se hizo nombrar gobernador y proclamó un plan revolucionario independiente de todos los demás. Aunque la fuerza militar de este era exigua, la ubicación estratégica de sus dominios le proporcionaba un importante elemento para hacer arreglos provechosos con el bando que acabara por imponerse. Comonfort se echó a cuestas la tarea de negociar con los pronunciados de San Luis Potosí y Guanajuato. Las conferencias del caso iban a celebrarse en Lagos de Moreno, Jalisco, una ciudad neutral. Al llegar a ese punto Comonfort fue aclamado por el populacho como vencedor de Santa Anna y así encontró pocas dificultades para lograr que el guanajuatense Doblado se sometiera al plan de Ayutla a cambio de respetarle su puesto de gobernador. El representante de los potosinos resultó ser Antonio de Haro y Tamariz,
el ex ministro de Hacienda de Santa Anna que, por sus juiciosas medidas para sanear el gasto público, no soportó las intrigas de los santanistas que lo tachaban de tacaño y desleal. Tras la muerte de Lucas Alamán renunció a su ministerio y se dedicó a conspirar contra el dictador, por lo que se giraron órdenes de fusilarlo en caso de que se le aprehendiera. Luego de haber andado huyendo por medio país recaló en San Luis Potosí, donde los conservadores locales y los militares lo adoptaron como caudillo, pues su prestigio personal lo hacía aparecer hasta como presidenciable. Haro provenía de una linajuda familia poblana. Había conocido a Comonfort desde la infancia, cuando ambos estudiaron en la misma escuela primaria, él como alumno de paga y el pequeño Ignacio como becario pobre. Ambos personajes siguieron siendo amigos mientras trabajaban en la burocracia. Aparentemente, Haro influyó para que Santa Anna nombrase jefe de la aduana de Acapulco a su antiguo condiscípulo. En Lagos de Moreno, Haro señaló que el plan de San Luis Potosí ofrecía respeto a la propiedad y protección al clero y a los militares, mientras que el de Ayutla omitió tales cuestiones. Pero cuando Comonfort le hizo ver que su bando prometía convocar a un congreso constituyente en el que serían tomados en cuenta todos los intereses, y de Ribete, según se contaba, ofreció gestionar para Haro un alto puesto en el nuevo gobierno, el caudillo de los potosinos cedió. Mientras tanto, luego de abrirse en la Ciudad de México el sobrelacrado que de acuerdo con sus atribuciones especiales dejó Santa Anna para designar a quien debía sustituirlo en la presidencia, se averiguó que el dictador prófugo había escogido un triunvirato formado por el anodino presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ignacio Pavón, y por los mansurrones generales José Mariano Salas y Martín Carrera. Como el triunvirato no ofrecía seguridades de que pudiera gobernar el país, los militares capitalinos, azuzados por camarillas de liberales puros y moderados, dieron un madruguete mediante el cual, declarando adherirse al plan de Ayutla, nombraron un consejo de representantes propio que, tras breves deliberaciones, designó como presidente provisional al general Carrera, un hombre conocido sobre todo porque usaba una larga barba dividida en 3 espesos mechones y que, por su temperamento conciliador, parecía ser el más recomendable de los triunviros. En el fondo obraba una maniobra de los puros más recalcitrantes, quienes veían en los rebeldes del plan de Ayutla el peligro de que entregaran la revolución a los moderados de Comonfort. Pero Álvarez no iba a permitir que le escamotearan el triunfo, y en largas negociaciones logró que el general Carrera se fuera inclinando a entregarle incondicionalmente la presidencia. Entonces los puros, entre quienes figuraba Valentín Gómez Farías, presionaron a Carrera para que cediese su puesto al general Rómulo Díaz de la Vega, íntimo amigo de los extremistas. Álvarez se conformaba con que los capitalinos le respetaran los fueros de su cacicazgo, pero ya tenía nuevos consejeros que lo empujaron a exigir el premio mayor. Se trataba de los liberales arrojados al exilio en Nueva Orleans por Santa Anna, los cuales por algún tiempo dudaron de que el plan de Ayutla llegara a triunfar, pero finalmente enviaron al abogado oaxaqueño Benito Juárez con la misión de acercarse al cacique acapulqueño y tratar de guiarlo en el sentido conveniente. Poco después, por gestiones de Juárez, el intelectual michoacano Melchor Ocampo se incorporó también al cuerpo de nuevos asesores de Álvarez. Más tarde se sumaría el inquieto poetastro Guillermo Prieto. Álvarez seguía negándose a salir de sus dominios pero, con el argumento de que al menos debía acercarse a la Ciudad de México, se le convenció de trasladarse a Iguala y Chilpancingo, plazas que había evacuado el ejército federal y que ya hervían de aspirantes a subir al carro del triunfador, desde el clásico puñado de santones que anhelaban ofrendar la vida en aras de la ideología liberal, hasta las infaltables masas de abogados y periodistas empleomaníacos que afirmaban haber prestado invaluables servicios a la causa revolucionaria y esperaban ser recompensados con una chamba cualquiera, más los comecuras especializados en recitar sandeces anticlericales y jacobinos que exigían instalar guillotinas para reproducir en todos sus detalles la Revolución Francesa. La cargada se había decidido a favor de los de Ayutla y los conspiradores capitalinos tuvieron que dejar libre el camino.
Los empleomaníacos daban a Álvarez el trato de monumento viviente, solo él había librado al país de la tiranía santanista, mientras que Comonfort no pasaba de ser un útil colaborador que merecía ciertas consideraciones, pero no la confianza total, pues se rumoreaba aparentemente habla negociado con Haro y Tamariz la entrega de la revolución a los conservadores. Álvarez tenía que sacrificarse asumiendo la presidencia. Si le repugnaba ir a la Ciudad de México, al menos debía desplazarse a la cálida Cuernavaca, donde podría establecer la sede provisional de su gobierno. En Cuernavaca estaba reunido ya un consejo de representantes encargado de designar presidente provisional y de convocar a elecciones para diputados constituyentes. Álvarez fue inducido a conferir la presidencia del consejo nada menos que a Valentín Gómez Farías, a pesar de que éste había aceptado el puesto de administrador de correos en el pseudogobierno del general Carrera. Y fue Gómez Farías quien orquestó la designación de Álvarez, el nuevo Vicente Guerrero que los puros pretendían manipular, como presidente provisional. El ministro norteamericano James Gadsden viajó hasta Cuernavaca para felicitar al viejo por su ascenso a la primera magistratura. Enfurecido contra Santa Anna por el ridículo que le había hecho pasar cuando aceptó recibir los $10 millones por el territorio de la Mesilla que le asignó el Congreso de Washington, siendo que él había aprobado el pago de 15 millones, el embajador había suspendido las relaciones con el dictador y abiertamente proporcionaba ayuda a los puros más pro-yanquis que participaban en la revolución de Ayutla. Seguro de que serían estos quienes realmente iban a controlar el país, otorgó en Cuernavaca misma el reconocimiento diplomático al gobierno de Álvarez. Comonfort solo fue designado ministro de guerra, pero con ello tuvo a su disposición toda la fuerza para dar un golpe de Estado cuando lo considerara conveniente. Sus amigos lo incitaban a rebelarse y librar al pobre general Álvarez del ridículo en que le estaban haciendo caer los puros. Comonfort se concretó a mantenerse alejado de Cuernavaca. 3 meses antes de que huyera el dictador, el cacique neoleonés Santiago Vidaurri, un turbulento hombrón de oscuro origen, que afirmaba ser nativo, cosa negada por los lugareños, del pueblo de Lampazos y del que no se sabía si era vasco, apache o una mezcla de ambas explosivas etnias, se había rebelado bajo un plan federalista independiente del de Ayutla. Mandaba un ejército compuesto por miles de aguerridos fronterizos que vestían sombrero norteño, chaquetón de gamuza y pantalones de piel de venado con chaparreras de cuero de búfalo, que montaban briosos caballos mesteños, portaban los mejores rifles fabricados al norte del río Bravo y rápidamente dominaron los territorios de Nuevo León y Coahuila, y que permanecieron en un díscolo aislamiento para evitar tratos con los mexicanetes, como llamaban a los individuos del centro del país. El cacique neoleonés pasó parte de su juventud en la cárcel por haber dado muerte a un rival en una riña de taberna. En su rústico medio no le fue difícil rehabilitarse socialmente y al recobrar la libertad trabajó como escribiente en el gobierno de su estado, ascendió a oficial mayor y luego a secretario general, para luego adueñarse de la gubernatura convertido en cacique. Se había venido apropiando el producto de las aduanas del noreste. Álvarez pretendió enviar a Nuevo León un ejército que supuestamente auxiliaría al cacique en la tarea de enfrentar las incursiones de los comanches, pero que en realidad iría a someterlo. Vidaurri mandó decir que ya tenía bastantes soldados, lo que le hacía falta eran armas, municiones y dinero, y que, si los partidarios del plan de Ayutla no estaban en condiciones de ayudarlo económicamente, por lo menos no trataran de quitarle lo poco que tenía a su alcance. Remató su comunicación anunciando haber girado órdenes de fusilar a cuanto soldado federal osara presentarse en sus dominios. Mientras tanto Álvarez seguía siendo azuzado por los aduladores, quienes lo incitaron a demostrar su espíritu revolucionario emitiendo una ley que, bajo determinadas circunstancias, sujetaba a sacerdotes y militares a la justicia civil, y ya no a sus tribunales propios, cuando se vieran envueltos en pleitos ajenos a su carácter ocupacional. Por último, aceptó trasladarse a la Ciudad de México, en cuyo Palacio Nacional se instaló el 15 de noviembre. La experiencia resultó peor de lo que había temido el anciano, los barruntos de invierno lo hacían temblar de frío,
La comida del altiplano le parecía intragable, la gente enlevitada de la capital lo miraba como si fuese un raro espécimen de la selva y se admiraba de que no fuese negro, como se decía, sino que tuviera la piel blanca del padre gallego, aunque también hubiese heredado los labios abultados de la madre, mulata acapulqueña. Se recordaba su comportamiento de 1847, cuando se abstuvo de enfrentarse a los invasores norteamericanos, y se decía que no obró por cobardía, sino porque vendió su pasividad a los yanquis. Se rumoreaba que en su feudo mandaba secuestrar mujeres y las hacía atar desnudas a un árbol para violarlas o someterlas a actos de sadismo. Un día que asistió a una presentación teatral ofrecida en su honor tuvo que retirarse a su casa porque el público, para mostrarle su repudio, se levantó de sus asientos hasta dejarlo solo en el teatro. Los soldados que lo acompañaban desde Acapulco, quienes vestían sucios harapos, en muchos casos padecían mal del pinto y acostumbraban defecar en plena calle, eran tratados con desprecio hasta por los léperos capitalinos y se quejaban de que las prostitutas no querían prestarles servicio. En el país empezaron a brotar sublevaciones, la más importante de las cuales fue la encabezada por el guanajuatense Manuel Doblado, quien proclamaba en su plan la necesidad de exterminar a los pintos, destituir a Álvarez y colocar a Comonfort en la presidencia, además de ofrecer garantías al clero y al ejército, las clases más respetables de la población. El anciano solicitó consejo a don Nacho, pero éste se negó a tratar con él. Hasta los puros, con sus ideas y sus adulaciones, acabaron por hartar al infeliz cacique. Por fin, el 9 de diciembre, menos de un mes después de haberse instalado en el Palacio Nacional y cuando estaba por cumplir 2 meses en la presidencia, abordó su carruaje y pidió al cochero que lo condujera al domicilio de Comonfort. Tocó a la puerta y cuando fue llevado a presencia del dueño de casa, le dijo: «Vengo a pedirle que me dé un abrazo y a suplicarle que eche a sus espaldas el fardo con el que ya no puede su amigo. Vengo a rogarle que se haga cargo de la presidencia porque yo no puedo seguir viviendo en esta maldita ciudad y voy a regresar a mi tierra». Comonfort aceptó la reconciliación, pero señaló un obstáculo. Debemos recordar que, de acuerdo con el plan de Ayutla, don Valentín Gómez Farías y su Consejo de Representantes son quienes deben designar al presidente sustituto y no creo que don Valentín se vaya a prestar para que me nombren a mí. A don Valentín y a los del Consejo los nombré yo y yo puedo destituirlos. Ya los he destituido y bajo mi autoridad nombro a usted presidente sustituto de esta república. Ahora me retiro porque no quiero demorar mi regreso. Que Dios lo proteja, don Nacho. Página 23.